Gloria a Dios. Entonábamos hace un momento, hermanos, un precioso himno que lleva por título Tu amor por mí. Y parafraseando este himno, dice que cada creyente, cada redimido, alaba al Señor, sirve al Señor por causa de su amor, por causa del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, pero también por causa, dice, de su misericordia, que se renueva cada día, que es nueva cada mañana. Y es por causa entonces del amor de Dios, es por causa de su misericordia, que cada redimido, cada persona que ha abierto su corazón al Señor, oigan, le ama y le sirve con todo su corazón, por causa de su misericordia. Pablo dice en el verso número 8 del capítulo número 2 de la epístola a los Efesios, versos 8, 9 y 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice, nos enseña que la salvación que hoy goza cada creyente o la salvación que hoy tenemos nosotros y disfrutamos ya de alguna manera es por gracia, dice, porque por gracia, dice, sois salvos, por gracia, por el favor de Dios, somos salvos o gozamos de esa salvación. Por el favor de Dios, por la gracia de Dios, hemos sido librados cada uno de nosotros. Librados, recordemos, de la ira, librados de la condenación, librados de esa muerte eterna, de ese castigo eterno, pero también hemos sido librados de ese lugar de tormento que es el mismo infierno. Todo por causa de la gracia, del favor de nuestro Dios. La gracia deja fuera todo mérito, hermanos, y todo esfuerzo humano. La deja fuera. Pues es un favor que viene de Dios mismo. Es un favor que viene de Dios mismo hacia cada pecador que está muerto espiritualmente. Y por lo tanto, deja fuera la gracia de Dios todo mérito, toda obra, todo esfuerzo que haga el hombre por querer buscar o por querer obtener la salvación, queda totalmente fuera, descartado totalmente. Porque la salvación la obtenemos por gracia, como un regalo, como un favor que Dios da a quien quiere, cuando quiere. Es un regalo, un favor que viene entonces de Dios mismo, el cual obtiene el pecador, que ha sido elegido desde la eternidad para salvación, la cual obtuvimos también nosotros un día, hermanos, sin hacer nada, sin hacer buenas obras, solamente porque a Dios le plació darnos este regalo, este favor. La gracia de nuestro Dios fluye del amor infinito de Dios. De ahí brota, de ahí sale, de ahí fluye. Y es su gracia entonces la que perdona todas y cada una de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. Y dice Pablo que somos salvos por gracia y es, dice, por medio de la fe. Es decir, a través de la fe o por causa de la fe o por el conducto de la fe. Cada uno de nosotros somos salvos por nuestra confianza en Cristo. La fe viene de la palabra griega pistis,
que se traduce como confianza en Cristo. Entonces, cada uno de nosotros somos salvos por la gracia, por el favor, por el regalo que viene de Dios mismo, y es por medio, es a través, por causa o por conducto de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera se derrama esa salvación o esa gracia de nuestro Dios sobre el pecador. De esa manera, la gracia le otorga salvación y le otorga vida eterna a cada uno que estuvo o que está muerto espiritualmente, lleno de pecado, lleno de maldad. Es la gracia que opera a través de la fe, de la confianza en Cristo. Es la gracia que opera a través del conducto de la confianza en Jesucristo. Es de esa manera como el pecador obtiene perdón, obtiene salvación y obtiene vida eterna. El apóstol Pablo también ahí escribiendo a los Romanos, capítulo 3, verso 24, dice Pablo, siendo justificados, dice gratuitamente, ¿por qué causa? Por su gracia. Cada uno de nosotros hemos sido justificados, dice, de una manera gratuita. Nosotros no pagamos nada por esa salvación. Alguien más pagó el precio y fue un precio muy alto. Alguien más ocupó nuestro lugar para darnos salvación. Y dice que nosotros entonces hemos sido justificados de una manera gratuita por medio o a través de la confianza en Jesucristo, es decir, a través de la gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De esa manera, nosotros hemos sido justificados. De esa manera, el Señor nos ha otorgado salvación y vida eterna por medio de la fe, por medio de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Mismo Pablo ahí en Romanos capítulo 10, verso 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres, tuvieres fe, tuvieres confianza en tu corazón en Cristo. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón, dice, se cree, con el corazón se confía en Jesús. Con el corazón nosotros recibimos a nuestro Señor, abrimos nuestro corazón en fe, en confianza en Jesús, con nuestro corazón. Porque con el corazón se cree, dice, ¿para qué? Para justicia. Eres justificado por causa de tu confianza en Cristo. La justicia de Cristo es tuya, es traspuesta a ti, no porque tú seas justo, sino porque la justicia de Cristo es impuesta a ti, es imputada a ti. Dice, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. El confesar con nuestra boca que Jesucristo es mi Señor, oigan, es una evidencia de tu fe, es una evidencia de tu confianza en quién, en el Señor Jesucristo. Y es a través de la fe, es a través de la confianza en Cristo, dice Pablo, como esa gracia es derramada en tu corazón, en mi corazón, y somos salvos por medio de esa gracia, por medio de esa fe.
por medio de ese conducto que es Cristo mismo. Pablo sigue diciendo que somos salvos entonces por gracia, por medio, por causa, por conducto de nuestra confianza en Cristo. Dice, y esto, es decir, esta fe o este acto de fe que Dios operó en mi corazón, no es, dice, de vosotros. Dice, pues es don, es un regalo. ¿De quién? De Dios mismo. Pablo entonces nos está enseñando, hermanos, que toda la obra en sí redentora gira en torno de nuestro Dios. Todo, todo proviene de Dios. Toda la obra salvífica viene de Dios mismo. Aún la fe, notemos, aún la fe que Dios ha dado en nuestro corazón, la fe salvadora, entendamos. Esa fe salvadora que nos hace creer en Jesús, que nos hace confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa misma fe salvadora proviene de quién? De Dios mismo. Es un regalo, es un don que viene de Dios mismo. El hombre queda fuera entonces de todo aquello que él se pueda gloriar. El hombre queda fuera entonces de todo aquello que él se pueda jactar. El hombre no tiene nada de qué jactarse. Nada, absolutamente nada. El hombre no tiene mérito alguno. Es por gracia toda nuestra salvación. Por fe. Todo viene de Dios mismo. Y lo explica Pablo de una manera sorprendente. Dice el verso 9, no por obras. Entendamos, nuestra salvación no es por obras, no es por trabajar, no es porque tú te esfuerces, no es porque tú hagas actos sorprendentes o maravillosos, no es por eso que tú obtienes la salvación o que tú puedes obtener la salvación, no es por eso. Y Pablo da el por qué no es la salvación a través de las obras. Dice, para que nadie, y entendamos, nadie es nadie, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Oigan, para que nadie fanfarronee, para que nadie haga alarde alguno en cuanto a la salvación. Para que nadie diga, es que yo trabajé más que el otro. Es que yo hice mejores méritos que el otro hermano. Por esa cuestión, la salvación dice, no es por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tus actos, para que no tengas nada de qué gloriarte. La gloria entera, hermanos, le pertenece a nuestro Dios. La gloria entera debemos de dársela siempre a nuestro Dios, porque por gracia, por su favor, por ese regalo inmerecido, hoy nosotros gozamos de salvación y tenemos esa seguridad plena de que un día estaremos en la eternidad al lado de nuestro Señor. Y nunca es por el trabajo. Dios no te eligió porque tú trabajaras. Dios no te eligió porque hicieras buenas obras. Dios no te eligió porque vio que eras una persona esforzada. Dios no te eligió por eso. Fue por gracia. Fue por su voluntad. Fue porque Dios quiso hacerlo de esa manera. Dios rechaza, hermanos, toda obra humana, con méritos o con vista a la salvación. Dios la rechaza.
Porque toda la salvación es obra completa de Dios. Todo viene de Dios. Pablo nuevamente habla a los Romanos, capítulo 3. Nuevamente leemos el verso 24. Dice, siendo justificados, dice. ¿De qué manera? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Tú no tuviste que pagar un precio por obtener la salvación. Tú no tuviste que trabajar en nada para obtener la salvación. Tú no te esforzaste. Tú no hiciste mérito alguno. Dice Pablo, gratuitamente has sido justificado. Has sido declarado justo delante de Dios, dice, por su gracia, por el regalo, por el favor de nuestro Dios. Y dice que es esa salvación que has obtenido o esa justificación que te ha hecho salvo, libre de la ira y la condenación, por su gracia. Pero dice que es mediante o a través, dice de qué, de la redención que es en Cristo Jesús. Esa salvación entonces, o ese ser justificado, es mediante la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Es mediante el perdón, es mediante el rescate que hizo Jesús a favor nuestro. Nadie más, nadie más murió para darte redención. Nadie más derramó su sangre para darte salvación. Quien derramó su sangre, quien murió para rescatarte, para redimirte, se llama Cristo Jesús. Y Él es el único que te da la salvación. Él es el único que puede justificarte delante del Padre. Fuera de Jesús, nadie te puede justificar. Fuera de Jesús, no hay redención, no hay perdón de pecado. Por lo tanto, no hay salvación. Y nosotros, gloria a su nombre, hemos sido justificados, gozamos de esa salvación de una forma gratuita, dice, por su gracia. No hiciste nada, no hice nada. Oigan, porque nada bueno había en mi vida. ¿Qué vio el Señor en mí? Pecado, maldad tras maldad. Pero su gracia, su favor, su amor para conmigo es lo que cambió el curso de mi vida. Hoy somos salvos gratuitamente por medio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 25, a quien Dios puso, dice, como propiciación o como víctima expiatoria, ¿por medio de qué? Dice, de la fe, de la confianza, dice, en su sangre. Es su sangre la que nos perdona. Es su sangre la que nos libra de toda maldición que había en nosotros. Es su sangre. Es confiando en su sangre, es confiando en ese sacrificio, es confiando en la persona de Cristo, como nosotros somos salvos, somos redimidos. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, quien Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica? Dios. ¿A quién justifica? Aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. Dice el verso 27,
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cómo te puedes jactar? ¿Cómo puedes fanfarronear de que trabajaste, de que hiciste méritos, de que hiciste buenas obras para obtener la salvación? Si Dios dice es el justo, Dios es el que te ha justificado por tu confianza que Él puso también en tu corazón para que lo abrieras en confianza, en fe hacia su Hijo amado. ¿De qué manera te puedes jactar? Dice que esa jactancia o que toda jactancia queda totalmente excluida. Y dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras, acaso? Puedes decir, es que yo trabajé, es que yo hice méritos, es que yo me porté bien, es que yo le busqué. No, sino por la ley, dice, ¿de qué? De la fe, de tu confianza en Cristo. Por tu confianza en Cristo, hoy gozas de salvación. Por tu confianza en Cristo tenemos la seguridad o tienes la seguridad plena de que moraremos en esa ciudad celestial por toda la eternidad al lado de nuestro Señor. Por tu confianza en Cristo. Y esa confianza no es tuya. Dios la puso en tu corazón para que en el momento de que tú escucharas su palabra, Dios abriera tu corazón diciendo, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Necesito de ti para vivir. Necesito de ti para tener esa seguridad de una vida eterna, una vida plena a tu lado, Señor. Nada proviene del hombre. Dios rechaza entonces toda obra humana con fines o con méritos a la salvación, porque toda la obra redentora, toda completa, viene de Dios mismo, o es de Dios mismo. Cuando el Señor se manifieste, ahora, cuando el Señor Jesús se manifieste en su venida, aquellos que han sido reprobados, cuando estén delante del tribunal de Cristo, delante del trono blanco, oigan, querrán impresionar, querrán fanfarronear, querrán justificarse y expresarán muchas cosas. Expresarán o dirán que hicieron muchas cosas, que por esa causa ellos pueden ser salvos. Pero fíjense lo que Jesús está hablando en Mateo 25, verso 44. Dice, entonces también ellos, ¿quiénes son ellos? Los reprobados. Le responderán al Señor diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento? Oigan, porque nuestro corazón estaba dispuesto, pero no te vimos. Nosotros pudimos alimentarte, pero no te vimos. Pudimos darte agua, pudimos arroparte, pero no te vimos. Dice el verso 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hiciste, dice, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, dice. Y ellos querrán justificarse. Ellos se sentirán en esos momentos que las obras que ellos hicieron merecen ser formados a la derecha, merecen ser justificados, pero estarán siendo reprobados. Porque la salvación, dice Pablo, no es por obras. No es con mira o con méritos de la salvación las obras que las personas hagan.
En el mismo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, verso 22, dice Jesús mismo, muchos, dice, me dirán aquel día, notemos, muchos, ¿qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Notemos, ¿no profetizamos? Señor, ¿no anduve yo compartiendo, no fui un mensajero tuyo, Señor, por todo el mundo? ¿No trabajé, Señor? ¿No fui obediente, Señor, en llevar la palabra? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, no oré, Señor, en tu nombre. No anduve orando con los necesitados, con los hambrientos, con los enfermos. No anduve yo orando con los endemoniados. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos muchas obras, Señor. Nos esforzamos, trabajamos. Oigan, pero con el interés siempre de hacer méritos en la salvación. Dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Las obras no te justifican. Y podrás ser el mejor misionero, podrás ser el mejor predicador, podrás ser el mejor evangelista, el mejor salmista. Pero si Cristo no ha regenerado tu corazón, simplemente no eres salvo. Si tú crees en tu corazón que haciendo eso te vas a salvar, déjame decirte que no es así. La salvación es por gracia, no por méritos, no por trabajo, no por esfuerzo, sino por tu confianza plena y total en Cristo Jesús. Pero también está otro grupo, los de la derecha, y también están delante de Jesús. Dice Mateo 25, verso 37. Entonces dice, los justos. ¿Quiénes son los justos? Los regenerados, los justificados. Dice, le responderán diciendo a Jesús, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Dice, y te alimentamos. ¿Cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor, te vimos? Dice el 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a quién? A ti. ¿Cuándo? El creyente, hermanos, olvida aún esas obras, por muy hermosas o maravillosas que él haga, las olvida, porque sabe que cada una de esas obras es para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y sabe que él no lleva o no tiene ningún mérito en hacerlas, sino en obedecerlas. Oigan, el creyente de una forma natural obra, actúa, se esfuerza, trabaja, sin esperar nada a cambio y sin pensar en hacer méritos o mérito alguno para con Dios. De esa manera actúa el creyente. De esa manera obra el creyente. De esa manera nosotros actuamos. No lo hacemos para gloriarnos nosotros, sino que lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y cada obra que hacemos, hermanos, esa es la finalidad, para que nuestro Dios sea glorificado en nosotros.
Yo te pregunto, ¿verdaderamente estoy actuando de esa manera? ¿Verdaderamente estoy obrando de esa manera para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O estoy haciéndolo o actuando como actuaban los fariseos en el tiempo de Jesús, para que los vieran, perdón, qué buenos eran, para que los vieran cómo actuaban, cómo ayudaban, cómo ofrendaban, cómo diezmaban? ¿O verdaderamente lo hacemos porque hay un corazón regenerado que está desbordado en amor, en gratitud para con nuestro Dios? Pablo sigue diciendo, el verso 10, porque somos, dice, hechura. ¿Quién? El creyente, el redimido. Dice que somos hechura, somos producto, somos creación, somos obra de sus manos. Somos hechura suya, dice Pablo, hechura de Dios. El salmista también dice lo mismo. Notemos en el Salmo 100, verso 3 dice, reconoced, dice, que Jehová, dice, es Dios. Reconocer que Él nos hizo, dice, que somos producto, que somos creación, que somos obra de quién, de Dios mismo. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer, dice, que somos pueblos suyos. Reconocer que somos ovejas de su prado. A Él y solamente a Él. Le debemos, hermanos, todo lo que somos. Le debemos nuestra existencia a Él. A Él y solamente a Él le debemos también nuestro nuevo nacimiento como hijos suyos. Y es una obra suya. El que nosotros hoy tengamos esa bendición, ese nombramiento como hijos de Dios, es una obra suya. Él a través de su espíritu actuó vida en nosotros. Juan dice en el Evangelio capítulo 3, verso 3, en su Evangelio de Juan, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, dice, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le está hablando a este personaje Nicodemo, que es necesario que experimente un nuevo nacimiento. Jesús le está diciendo que de nada sirve que sea todo un erudito o que tenga todo el conocimiento de la Biblia. Eso no le hace ser salvo, como también a nosotros. De nada nos sirve a nosotros que nos sepamos toda la palabra de nuestro Dios o de memoria muchas partes de la Biblia si realmente no la vivimos. De nada sirve. De nada sirve que tú conozcas la palabra de Dios si no hay un cambio, si no hay una regeneración en tu vida, en tu corazón. El conocer la palabra no te garantiza o no nos garantiza de que seamos hijos de Dios. Te garantiza cuando realmente hay evidencia de esa obra en tu corazón. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es decir, de esa obra regeneradora y del Espíritu, dice,
no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Este nuevo nacimiento, hermanos, del cual está hablando Jesús, que un día experimentamos nosotros, es obra de Dios mismo. Y es una obra que Él opera a través del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, dándonos vida, vivificándonos, regenerándonos, justificándonos delante de Dios. Es una obra totalmente de Él. Somos hechura suya. Somos producto de Dios. Somos obra de sus manos, dice Pablo. ¿De quién? De Dios. Pero dice que somos hechura suya, creados, hechos, fabricados, dice, en Cristo Jesús. Y da el por qué. Para buenas obras. Oigan, obras que glorifiquen y exalten el nombre de nuestro Dios. Obras que salen de un corazón regenerado, transformado. Cada creyente ha sido vivificado en Cristo Jesús. Oigan, desde el momento que el Espíritu Santo operó vida en su corazón, en nuestro corazón, cada creyente ha sido vivificado en Cristo Jesús, dice. Ha sido unido a Cristo Jesús. En el capítulo 1, Pablo dice de Efesios, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de quién? De Dios. A los santos, dice, y fieles en Cristo Jesús. Aquellos que han sido vivificados, aquellos que han sido regenerados en Cristo Jesús. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha creado en Cristo Jesús. Dios nos ha vivificado. Cuando escuchaste o cuando escuchamos el mensaje de salvación, el Espíritu obró, abrió tu corazón para que tú tuvieras vida, para que tú fueras unido a Cristo mismo. Porque Pablo dice que somos creados, dice, somos hechos, somos fabricados en Cristo Jesús. Y es para que tú alabes, para que tú glorifiques, para que tú exaltes el nombre de nuestro Dios a través, dice, de las obras. Ahora obras que salen de un corazón totalmente regenerado, transformado, justificado delante de nuestro Dios. Pablo dice las cuales, entendamos las obras. Dice, Dios preparó de antemano. Notemos, no tan solo nos creó el Señor, no tan solo nos dio vida en Cristo, sino que también, dice Pablo, preparó buenas obras. Y esas obras son para que tú las apliques, para que tú andes en ellas, sigue diciendo más adelante. Oigan, y nos dio a alguien para que nos capacite en ellas. Nos dio a su propio Hijo para que Él sea nuestro ejemplo a seguir. Dice Juan en el capítulo 13, verso 14, pues si yo, palabras de Jesús, el Señor dice,
y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies, dice, los unos a los otros. Dice el verso 15, porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo vieron en mí, dice Jesús. Para que como yo os he hecho, dice, vosotros también hagáis. Esta obra que hizo Jesús de este lavamiento de los pies es un símbolo de humillación, pero también de sufrimiento. Pero también es un ejemplo a seguir por nosotros, porque es un ejemplo de humildad. Una humildad que debe de caracterizar a cada creyente, a cada discípulo de Jesús. Cada discípulo de Jesús tiene un corazón humilde. ¿Por qué razón? Porque ejemplo tiene de Jesús mismo, su Señor y su Maestro. No cabe en mi mente pensar en una persona que se diga creyente y no tenga la humildad necesaria en su vida. No cabe en mi mente pensar eso. Porque cada creyente, cada persona que ha sido regenerada, transformada, tiene un corazón de humildad. Un corazón, oigan, que reconoce que necesita a cada momento de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y ejemplo tenemos en Jesús mismo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Notemos para qué fuimos llamados. Porque también dice, Cristo padeció por nosotros. Y dice, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigas sus pisadas. Entonces, cada verdadero discípulo de Jesús, cada persona que ha sido salva o es salva por la gracia de nuestro Señor, oigan, y por la fe y confianza en Cristo Jesús, sigue las pisadas, sigue el ejemplo de Cristo mismo. Dice el verso 22, el cual dice, no hizo, perdón, pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice el verso 23, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Oigan, ese es un ejemplo que viene de quién? De Jesús mismo. Dice que cuando le maldecían a Jesús, dice que él no respondía con maldición. Yo te pregunto, tú como discípulo de Jesús, ¿cómo respondes cuando te maldicen? ¿Cómo respondes cuando te ofenden? ¿Cómo respondes cuando hablan mal de ti? ¿Cómo respondes cuando te insultan? ¿De qué manera respondes? Porque ejemplo tenemos de Jesús. Y el creyente sigue las pisadas de su maestro y de su Señor. ¿Cómo estás respondiendo hoy? ¿De qué manera respondes? Si te maldicen, maldices. O si te maldicen, no respondes con maldición, sino con bendición. ¿Cómo estás respondiendo? Sigue diciendo Pedro, cuando padecía, dice, no amenazaba. ¿Cómo respondes cuando padeces? Entendamos, por causa de Cristo.
¿Cómo respondes? ¿De qué manera? Dice, sino encomendaba la causa al que juzga, dice, justamente. Hermanos, como discípulos de Jesús, hemos sido llamados para seguir el ejemplo, para seguir las pisadas de nuestro Señor y Maestro. Y cuando pasemos por momentos difíciles de nuestra vida, dice la palabra, encomienda esa causa, ese sufrimiento. ¿A quién? Aquel que juzga justamente, es decir, al Padre. Y no maldecir, no amenazar, sino el creyente tiene un corazón humilde que reconoce que lejos de maldecir, lejos de amenazar, debe de encomendar toda causa al mismo Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos de Cristo mismo. Yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo realmente? Porque esas son las obras que Dios preparó, dice, de antemano. Esas son las obras que tú debes de seguir. El ejemplo mismo que has obtenido a través de toda la palabra de nuestro Dios, de su propio Hijo. Porque Él es el Señor, porque Él es el Maestro, que te ha llenado de ejemplos para que tú le sigas, que te ha mostrado la forma de conducirte en esta vida. Y Pablo termina este verso 10. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, y dice, para que anduviésemos en ellas, para que te ocupes en ellas, para que camines en ellas, en las obras. Ahora, estas obras que Dios ha preparado, dice, para que tú andes, te ocupes y camines en ellas, es tu responsabilidad delante de Dios como creyente de andar, ocuparte y caminar en ellas. Porque son las obras que Dios ha preparado de antemano. Entendamos, no para salvación, pues ya gracias a su gracia y misericordia gozamos de la salvación, sino como una evidencia de esa salvación que opera en nuestros corazones. Yo debo de ocuparme, debo de caminar, debo de andar en cada una de las obras que Dios preparó para mí. Terminamos con este pasaje. Juan 15, verso 2. Dice Jesús mismo, todo pámpano que en mí dice no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? Dios, dice. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará con él? Dice, lo limpiará. Es decir, lo va a someter a una obra, a una purificación, a una limpieza. Dice, para que lleve más fruto. Jesús quiere que tú y yo y cada creyente llevemos, perdón, más fruto. Y si eso implica una purificación, una limpieza a fondo para que tú lleves fruto. Dice que el Padre lo va a hacer. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, dice.
¿De qué manera el creyente lleva mucho fruto? Cuando permanece en Jesús y Jesús en él. Y dice, porque separados de mí nada pueden hacer. Queremos llevar fruto. Oigan, permanezcamos en quién? En Cristo Jesús. Vivamos bajo ese señorío, bajo esa voluntad de Cristo misma. Sujetémonos y sometamos nuestra vida al Señor, a la soberanía del Señor. Porque de esa manera, dice Jesús mismo, llevaremos mucho fruto. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De qué manera el creyente glorifica al Padre Celestial? Dice Jesús, cuando llevas mucho fruto. Y cuando llevas mucho fruto, dice, eso es una evidencia de que son verdaderamente mis discípulos. Pablo dice que Dios preparó obras, dice, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y es tu responsabilidad delante de Dios el llevar frutos. Es tu responsabilidad delante del Padre Celestial el obedecerlas, el andar, el ocuparte, el caminar en cada una de ellas. Y ejemplo tienes en su Hijo. Ejemplo tenemos para seguir las pisadas de Cristo. Cristo mismo nos ha marcado el camino para que cada creyente verdadero le siga. Y cuando le seguimos en esa actitud de humildad y obediencia, hermanos, nuestro Padre Celestial dice que es glorificado. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros verdaderamente glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. No vas a hacer obras para salvación, sino que las obras que tú vas a hacer, que Dios preparó de antemano, son la evidencia de que verdaderamente ha sido regenerado tu corazón, ha sido justificado delante del Padre. Sírvele, obedécele y camina siempre en esas obras de obediencia que Dios preparó para que tú andes en ellas. Dios te bendiga, hermano. Amén.